Bienvenidos a su programa Sanación at Ciencia, un programa dedicado a tu crecimiento espiritual y emocional. El día de hoy estamos grabando en las instalaciones del Museo Morelense de Arte Popular. Nuestro tema, las consecuencias emocionales que nos aquejan tras tener el miedo. El miedo, la emoción destructiva. Comenzamos. El miedo, la emoción destructiva. El miedo desde tiempos ancestrales ha sido trabajado de distintas formas. Nuestros miedos nos pueden provocar problemas emocionales graves, de altas vibraciones energéticas que pueden ocasionar tanto enfermedades mentales, físicas y espirituales. Es por ello que Sanación at Ciencia se ha dado la tarea de comenzar un proceso de análisis sobre qué es el miedo. Desde tiempos de los aztecas, ellos consideraban al miedo como un espíritu negativo que aquejaba a todo su pueblo. Esta situación provocaba que el miedo fuese parte de su cultura y lo contrarrestaran con alegría. Los aztecas implementaban una serie de rituales para evitar que su pueblo se contaminara de la enfermedad más peligrosa, el miedo. El miedo descontrolado nos puede generar emociones que acompañan a esta emoción destructiva. Emociones tales como la culpa, tales como el rencor y sobre todo la ira hacia nosotros mismos. El miedo es la falta de reconocimiento hacia el mismo ser humano. Es decir, cuando un ser tiene miedo, deja de tener reconocimiento de sus propias virtudes, actitudes y desarrollo, tanto humano como espiritual. El miedo puede causar una serie de desequilibrios que nos pueden llevar a enfermedades también mentales, como psicosis, como fobias. Cuando se tiene miedo, se paraliza al ser humano, y el ser humano paralizado no se mueve, pierde energía. Una fobia es un miedo derivado de un trastorno psicológico y mental, el cual nace desde un miedo. El miedo descontrolado puede producir la fobia y esta va a producir un miedo intenso que revelará una enfermedad tanto mental como física. En nuestro programa anterior habíamos hablado del miedo como una emoción destructiva, la cual causaba enfermedades. Dos de las enfermedades más peligrosas que el miedo desata son la ansiedad y la depresión. Tan solo la ansiedad y la depresión son las causas principales de muchos de los suicidios entre los seres humanos. En nuestro país existen más del 20% de estos suicidios enfocados y relacionados con el miedo. Por eso es muy importante trabajar con nuestros miedos y evitar que estas enfermedades comiencen a ser destructivas en cualquier ser humano. Todos los seres humanos contamos con este miedo como una alerta, como ya lo habíamos platicado en el programa anterior. Pero cuando ya salió de control, esto se vuelve un problema real. Debemos de tener capacidad de entender y de reaccionar ante una situación de este tipo, toda vez de que nuestros familiares, nuestros hijos, pueden estar sumergidos en una depresión, en una ansiedad, y nosotros no nos hemos dado cuenta. Sentir ansiedad es un aspecto común del ser humano. Debemos diferenciar entre la ansiedad pasajera y la ansiedad que ya es un trastorno psicológico. ¿Cómo lo vamos a diferenciar? Muy sencillo. La ansiedad provocada por el miedo y que es de manera transitoria es cuando una situación nos está afectando. Es decir, podemos tener un examen, una cita de trabajo y en ello nos va a causar una ansiedad que se va a resolver en el momento que resolvemos el problema. Cuando la ansiedad ya es un miedo, ya es un trastorno psicológico, pierde ese control y entonces no hay necesidad de que haya una causa. La ansiedad para muchos médicos no tiene una causa fija, sino es un miedo extremo. Es por ello que debemos de tener mucho cuidado con los síntomas que vamos a ir sintiendo o que podemos ir sintiendo si en nuestro caso tenemos una ansiedad. La depresión es un trastorno afectivo que se va a manifestar en los síntomas de dolor que siente tanto el alma, el espíritu y el cuerpo físico. La depresión va a ser una extrema tristeza, la que va a llevar al ser humano a esclavizarse
de una situación de tristeza que no va a poder superar o que va a sentir que no va a poder superar. Se va a encerrar en sí mismo y va a evitar contacto con todo ser humano. La depresión siempre va a llevar al ser humano a entenderse o a creerse en una situación de alto dolor, de alta tristeza y que no va a tener sentido a una vida plena, mucho menos a una estructura y mucho más allá tampoco a resolver sus metas. Esto es precisamente la depresión. Otra de las enfermedades que el miedo desata es el sentimiento de culpa. Esta enfermedad emocional puede causarnos trastornos verdaderamente graves. El sentimiento de culpa comenzará cuando un ser humano sienta haberse equivocado dentro de las conductas ya establecidas, haya cometido un error y esto lo lleve a este sentimiento de culpa. Es decir, fallé, no hice bien las cosas, me equivoqué. Cuando no se resuelve y se logra liberar, este sentimiento de culpa nos puede llevar a una tristeza, de igual forma que la depresión, abundante. Una tristeza que nos puede arrojar a ese abismo de no saber cómo resolverlo. El sentimiento de culpa es esa sensación de que nos hemos equivocado y de que ya no pertenecemos o no cabemos dentro de la sociedad en la que vivimos. En nuestro programa de hoy hemos tratado de profundizar en el tema del miedo. En el programa anterior empezamos por entender qué era el miedo y qué producía en el ser humano. Hoy hemos podido descubrir las enfermedades emocionales que nos puede causar un miedo descontrolado. Por ello, el día de hoy también vamos a ver el miedo del otro lado. El miedo que nos produce una tradición, un evento en el cual los mexicanos manejamos la tradición de explicar, conocer y sentir el miedo. Vamos con una leyenda más de las leyendas que quisimos presentar para ustedes y que se viven aquí, en Cuernavaca, Morelos. Adelante con la semana. La vida del ser humano puede perderse en cualquier momento. La leyenda que narraremos hoy es una leyenda que envuelve una muerte trágica por cuestiones de ego. Corría el año de 1832. Cuernavaca, Morelos, la ciudad. El Charro Negro vivía en la ciudad, en las afueras de la misma. Era un personaje querido por todo el pueblo. Sin embargo, era muy conocido por ser mujeriego. En nuestra vida podemos ir por ella cabalgando como el Charro Negro, viviendo de alegrías. Pero en esta ocasión, su vida se tuvo que interrumpir por la virtud y la gratitud de una mujer. Veamos por qué. El Charro Negro, conocido por ser un hombre de personalidad inquietante, conquistaba a cualquier mujer que se atravesaba en su camino. En aquellos años, él gozaba de una felicidad que vivía a través de divertirse. Pero la desgracia comenzó cuando conoce a una mujer del pueblo de Cuernavaca, Morelos, mujer que era casada. Con ella vivió un romance muy fuerte y se enamoró de ella. Sin embargo, el esposo, al darse cuenta del engaño de la mujer, empezó el ritual de seguir al Charro Negro, hasta el día en que lo encontró y terminó con su vida. Esta leyenda no termina aquí. El Charro Negro, al haberse ido al otro mundo, decidió de alguna manera y logró de alguna manera, según cuenta la leyenda, regresar a este plano. Y lo hizo de la forma más escalofriante. El Charro Negro fue sepultado en el Panteón de la Leona. Ahí hoy están sus restos.
supuestamente descansando en una tumba. Pero la gente cuenta que el charro negro sigue en las calles de Cuernavaca. Durante las noches de octubre, noviembre y diciembre, la gente cuenta que se escucha a un charro cabalgar por las calles viejas del pueblo de Cuernavaca, de esa ciudad vieja, y que va cabalgando en búsqueda de aquella mujer que tanto amó. Dicen que no sale del panteón, sino del árbol de la casa de la mujer que tanto amó. Un árbol que es un árbol imponente que hasta la fecha sigue existiendo. La gente cuenta también que durante las madrugadas se escucha el cabalgar de su caballo y una sonrisa maquiavélica. Mucha gente que le gusta el vino se ha topado con el alma del charro negro y dicen y cuentan que él les confiesa lo que hizo, enamorar a una mujer prohibida. Y cuando el charro negro decide decir que perdió la vida por ese amor, desaparece dejando a su víctima en un terrorífico momento y una sensación de escalofrío. La tumba del charro negro es parte de un recorrido turístico que el Panteón de la Lona ofrece a toda la gente que quiere conocer las leyendas de Cuernavaca. Te invitamos a que visites esa tumba en el cementerio más viejo de Cuernavaca. Las tradiciones de nuestro país deben de ser fomentadas en nuestras nuevas generaciones para que éstas no se pierdan. Por eso San Nación Otzintli te convoca a llevar a cabo tu calaverita literaria y participar con nosotros en este concurso. Busca las bases en nuestras redes sociales y en el programa que en este momento estás viendo. Hemos concluido con el programa del día de hoy y así con el tema del miedo. Por hoy ha sido todo. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube y a seguirnos a través de nuestras redes sociales. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.